Ahora que ya comprendemos un poco más el mundo de los actos lingüísticos, de las afirmaciones, de las declaraciones y de los juicios, de cómo fundar los juicios, ya sabemos que lingüísticamente los usamos y definitivamente pues estamos reinterpretando la forma en que los usamos. Ahora vamos a entrar en esa dimensión de las interpretaciones y cómo nos afectan a nosotros y cómo nos afectan en las relaciones con otros. Partimos de la base de que cuando nosotros estamos emitiendo juicios, creemos que estamos emitiendo juicios sobre las acciones de otras personas, sobre cómo lucen otras personas, sobre objetos, sobre cosas. Entonces pensamos que estamos hablando de eso que está ahí afuera. Pero quiero que pienses en que los juicios hablan más de nosotros que de lo que estamos juzgando. Es decir, si nosotros decimos que el mundo es peligroso, ¿sí? O que una ciudad es peligrosa, no estamos haciendo relación de esa ciudad, sino estamos haciendo relación de lo que nosotros pensamos que es esa ciudad o de lo que nos sucedió a nosotros con esa ciudad. Si decimos que definitivamente hoy el día está hermoso y está bello, estamos hablando de nosotros, cómo estamos viendo el día y cómo nos gusta el día, ¿sí? Porque puede ser que para nosotros el día sea hermoso con un día de sol, pero puede ser que para nosotros el día sea hermoso con un día de lluvia. Entonces ahí estoy dejando ver cuáles son mis preferencias, o sea, mis juicios acerca de lo que significa un día hermoso. Entonces se dice que en el lenguaje estamos describiendo lo que nosotros realmente interpretamos o acerca de cómo vemos el mundo nosotros mismos. O sea, ¿qué quiere decir? Que hablan más de nosotros que de lo que juzgamos. Esta idea de que los juicios hablan más de nosotros que de las otras personas que estamos juzgando, de los elementos que estamos juzgando, lo soporta Nietzsche en una de sus investigaciones filosóficas como tal, en una obra que se llama El nacimiento de la tragedia. Este filósofo también asegura que es con los juicios que nosotros libramos la batalla por darle un sentido a la vida, por lo cual él asocia los juicios con la ética y la moral. Él dice que los juicios representan el núcleo central de la vida humana. Dice que las afirmaciones se acercan a tocar lo que es la verdad y que esas afirmaciones le sirven a los juicios para poder darle un sentido a nuestra vida y a lo que queremos hacia el futuro. También estos filósofos como Sócrates hablaban en algún momento de las virtudes y de los vicios. Ellos asociaban las virtudes al buen vivir y los vicios al mal vivir. Claro está que esto es cuando nosotros vivimos en comunidad, ¿sí? Cuando vivimos en medio de virtudes dentro de una sociedad, estamos construyendo y aportando a la sociedad. Pero cuando nos dejamos llevar desenfrenadamente de los vicios, entonces él decía que no estábamos aportando a la sociedad y adicionalmente también nos estábamos degradando como seres humanos, porque todos los vicios generalmente están asociados a cosas negativas que nos sacan de nuestras emociones y lo que nos hacen es perder nuestro juicio precisamente hacia lo que significa vivir y convivir con otros y en sociedad. Ahora recuerdo que en algún momento estábamos en un taller, el taller que se llama El Poder de tu Círculo. En este taller trabajamos para encontrar las creencias que están arraigadas y encontramos cuáles son esas creencias que no me dejan avanzar, con quién tiene que ver, que generalmente se repiten en nuestra vida. Y estábamos trabajando con uno de los participantes y este participante llegó muy frustrado y muy enojado, pero él aún no lo había notado. En el trabajo que hicimos y al indagar un poco qué era lo que estaba sucediendo, encontramos que esta persona tenía una conversación muy fuerte en su trabajo, porque él decía
que él no podía lograr la estabilidad laboral, que llevaba más o menos 5 o 6 trabajos, por lo cual él no podía tener una estabilidad. Al indagar y al conversar, encontramos que él en su infancia tuvo varios inconvenientes con la autoridad, con su padre, porque él juzgaba que su padre era muy autoritario porque él había sido militar. Entonces cada vez que su padre le llamaba la atención, lo hacía muy fuertemente, lo gritaba, lo trataba mal y le pegaba garrotazos. Entonces esto afectó su relación con la autoridad. Entonces cada vez que él llegaba a un empleo, él tenía el juicio de que los jefes o las personas que estaban por encima de él y que él veía que eran autoridad, no las podía respetar y se enojaba mucho y a veces ni siquiera les podía contestar, pero él no hacía absolutamente nada para poder mejorar esa relación con él porque él se bloqueaba. Entonces, al indagar un poco más el juicio que él tenía acerca de las personas de autoridad, tenía que ver con que todos tal vez lo iban a agredir o lo iban a faltar al respeto, iban a afectar como tal su integridad, su dignidad. Y lo que sucede cuando vivimos una experiencia de estas es que generalmente vivimos en los juicios de otras personas y es muy común encontrar personas que viven los juicios de otras personas. A eso, desde esta mirada, la llamamos inautenticidad, ¿sí? Que no tenemos la capacidad de construir nuestros propios juicios, que no tenemos la capacidad de desapegarnos de los juicios de otras personas y generalmente cada vez que una persona emite un juicio acerca de nosotros, lo vivimos como una afirmación, como una verdad y nos afecta emocionalmente un montón. Nos afecta tanto que nos impide avanzar, que nos impide relacionarnos y que nos impide tener resultados o diseñar ese futuro que deseamos diseñar. Y una forma de rediseñar esta creencia es saber que para nosotros es imposible satisfacer a las personas de afuera. Es casi que imposible, no podemos satisfacerlos a todos, ¿sí? Y si nos están haciendo juicios, pues nosotros necesitamos fundar esos juicios con lo que aprendimos anteriormente para poder descartarlos y para poder decidir si realmente son juicios fundados o si definitivamente carecen de fundamento y los dejamos pasar. También ver quiénes son las personas de autoridad, porque hay personas que pueden tener la autoridad, recordémoslo, en el trabajo o en la pareja o en la familia, pero al final nos dejamos afectar en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces la forma es recordar que debemos pedirle a esa persona que funde los juicios o fundar nosotros los juicios para saber si son fundados o infundados. También lo que encontrábamos con esta persona era que esos juicios él los vivía como afirmaciones. Al vivirlos como afirmaciones, entonces él los veía como si hicieran parte de su forma de ser, como si no hubiese sido un lugar a aprendizaje, ¿sí? Entonces cada vez que de pronto algún jefe le llamaba la atención o le decía que el trabajo estaba mal diseñado o que el trabajo no cumplía con lo que le habían solicitado, entonces él se metía en su cabeza que eso era verdad y que no podía, que siempre hacía las cosas mal. Entonces empezaba a juzgarse: no, yo siempre hago las cosas mal, yo no sirvo para esto, todo está mal, a él no le gusta nada, nada de lo que hago está bien, y entonces empieza a vivir todo eso como afirmaciones y no hay lugar al aprendizaje, a la exploración y a preguntar y a debatir el juicio, porque recuerde que cada vez que alguien emite el juicio de que algo está mal, nosotros podemos pedirle a esa persona que funde los juicios para nosotros poder verificar los dominios, verificar también qué parte es la que a esa persona no le está gustando, separarlo y poder lograr el aprendizaje y rediseñarlo precisamente por medio del aprendizaje o por medio de la innovación, que es hacer las cosas completamente distintas a las que hacíamos anteriormente. Eso se llama innovación. La tercera cuestión que encontramos era que él no tenía la capacidad
como lo dije anteriormente, de pedirle a esa persona que le fundara los juicios, o no tenía la capacidad de fundar los juicios para saber si eran fundados o infundados, ¿sí? Recordemos que debemos solicitar que nos funden los juicios o nosotros fundar los juicios con los pasos que aprendimos en el anterior video. Generalmente, si nosotros no fundamos los juicios o no pedimos que nos funden los juicios, tratamos la vida, los hechos o las cosas o lo que nos dicen o los juicios como si fueran cosas de magia, ¿sí? No le damos una validez, un soporte a esos juicios, sino que los vivimos como fracasos permanentes y empezamos a vivir en el resentimiento con nosotros, con la vida y con las otras personas.